principio iba a estar conmigo José Luis Rodríguez, el problema es que se ha ido a ver al nieto, y entre el nieto y Benito ha elegido muy bien, se ha ido, está en Asturias, y bueno, yo me alegro porque es una persona maravillosa, José Luis, yo le tengo un cariño muy especial. Y luego hablé con Carmen, pero Carmen ayer me comunicó que tampoco podía estar por algún motivo personal para acompañarme hoy en la mesa, así que la presentación, tengo que hacer una autopresentación. Bien, pues soy Benito González, tengo ya 63 años, soy diplomado en Relaciones Laborales y tengo el máster de Creación Literaria por la Universidad de Salamanca. Y he tenido el honor, por decirlo de alguna forma, de ser finalista en el Premio Planeta. Voy a contar un poquito las dos novelas que tengo y luego si tenéis preguntas, pues me encantará responderlas, porque así da margen uno a que dentro de la presentación toméis parte y hagáis las preguntas que creáis conveniente. Voy a empezar por la primera novela. La primera novela, la titulé Tiempo de Espinas, está ambientada en el momento de la repoblación de Salamanca. Como todos sabéis, en el año 1099 fallece el Cid y aquí gobierna Doña Urraca con Raimundo de Borgoña. Raimundo de Borgoña era franco, de la zona franca, de la zona al norte de Aquitania, porque la Francia que nosotros conocemos en aquel instante no existía. Entonces se trae al monje guerrero, a uno de los monjes guerreros que tenía el Cid, que es Jerónimo de Perigueros, que es al que le tenemos dedicada la torre de la Catedral Vieja, que fue el primer obispo, y lo trae con la única idea de repoblar Salamanca. Se había conseguido expulsar a los moros y había que repoblar la ciudad. Entonces para ello se trae gente del norte, se traen vascones, astures, pero sobre todo al ser los dos francos, se traen gente de Aquitania y Occitania, para intentar repoblar 3 puntos del norte del Tormes, que son Salamanca y Uspado, lo que hoy día es Juzbado, el pueblo de Juzbado, que es curioso porque al lado está Almenara de Tormes, si alguno lo conocéis, y ahí estuvieron asentados los moros. Pues bien, ellos deciden repoblar Uspado y Ledesma, para que el Tormes se convirtiera en una frontera física de cara a los saqueos que hacían los moros en aquel instante. Ya no había un intento de reconquistar o volver a tener Salamanca como ciudad propia, sino hacían pillaje. Entraban, salían, pillaban lo que podían, mataban si se cuadraba alguien y salían de la ciudad. Bien, entonces, ¿qué he intentado generar? Subtramas para contar la historia de la gente que se tiene que venir aquí a Salamanca. El primer grupo intenta mezclar 3 tipos de religiones, los cátaros, los cristianos y los moros. El primer grupo son cátaros, que viven en la zona de Poitiers. Los cátaros, si habéis oído hablar de la cruzada albigense, en ese momento empieza a coger auge. Cierto es que su momento más alto es en el siglo XIII. Luego fueron perseguidos por la Iglesia, por herejía, y se les dio muerte y desaparecieron. Pero uno de los grupos son cátaros. Hay una niña que es de la zona de Álava, que es cristiana, que también la obligó a salir de alguna forma. Evidentemente no os voy a contar todo porque perdería un poco la gracia, pero la obligó a salir en busca de una nueva vida. Esa es cristiana. Y luego hay un pastor aquí en Béjar, ¿vale?, que ese en un momento determinado también se ve obligado a abandonar Béjar, él es moro, y en un principio se ve abocado a ir a buscar a sus hijas, ¿vale? Entonces, todas esas tramas van caminando hacia una Salamanca donde esperan encontrar una vida mejor, al igual que los que fuimos en los años 60 a Alemania. Yo soy hijo de migrantes y de alguna forma repoblamos el país germano. Y hoy en día pues estamos viendo que hay mucha inmigración que nos está entrando y que de alguna manera están repoblando nuestro país. Dentro de 200 años pues habrá una mezcla extraordinaria, ¿no? Que no está mal, porque se está aceptando y como tal hay que verlo como algo lógico que pertenece al momento actual. Pues bien, todos esos grupos humanos convergen en Salamanca. En Salamanca en aquel instante ya no estaba Jerónimo de Perigueros, que había muerto. En un principio había un obispo que era don Giraldo. Giraldo era un hombre cercano al pueblo, un buen obispo, digámoslo así. Pero sin embargo, a través de una serie de movimientos, don Giraldo pierde el poder eclesiástico dentro de la capital
y se ve obligado a salir y coge el relevo Don Munio. Don Munio es un obispo que lleva a la ciudad con mano dura, es un obispo distinto. Estudiando el momento me encontré que en el año 1022 surge el denominado cisma de los francos. Y eso me pareció muy interesante, porque en aquel instante los francos que habían traído por el mundo y Jerónimos se rebelan contra el poder establecido, y que una ciudad tan tranquila como es nuestra Salamanca, o nuestra provincia, se alce contra el poder eclesiástico me pareció un punto interesante a tratar. Entonces le di cabida dentro de la historia y surgen pues, enfrentamientos y momentos difíciles de llegar adelante para que el lector en todo momento siga sintiendo esa necesidad de avanzar en la novela, porque yo creo que es una novela como muy trepidante, los capítulos son cortos e intento empujar la necesidad de a ver qué va a pasar hasta el final. El camino es duro, evidentemente, como os decía, y en aquellos instantes llegar a Salamanca desde Francia suponía arriesgarse a los saqueos, a las violaciones, a los asesinatos, a los robos, en fin, a una serie de problemas que evidentemente están reflejados en la novela. Y el desarrollo, no sé si alguna habéis llegado a leer, porque esto la presenté hace 4 o 5 años, el final yo creo que intenta generar un cierto asombro en el lector para que, bueno, pues en aquella vida, el momento era difícil y como tal había que tirar hacia adelante, porque de alguna forma, al igual que en la segunda, había que sobrevivir. Eso es un poco en cuanto a la primera. Aquí, hombre, los valores que he intentado plasmar es el conseguir mostrar un poco eso que nos enseñaron de pequeño, que el amar al prójimo como a ti mismo, aquel mandamiento. Aquí lo que trato es de juntar a las 3 religiones, a esos personajes, y en un momento determinado tienen que ayudarse. Ayudarse sin mirar si eres católico, protestante, alemán, francés, blanco, negro o amarillo, sino ayudar al prójimo, al ser humano en mayúsculas, que está por encima de cualquier tipo de creencia, religión o cualquier cosa que podamos percibir hacia el pasado, ¿no? Eso en cuanto a la primera. La segunda, busqué también un punto de partida que me pareciera un poquito extraño, al igual que aquí me sorprendió lo del cisma de los francos y la repoblación de Salamanca, esa palabra tan bonita de repoblar, volver a llenar de gente una zona. Aquí me pareció realmente extraordinario que en la Nochevieja del año 406 el Rin se congelara. Yo que he vivido muchos años en Alemania y conozco el caudal que lleva el Rin y el ancho que tiene, que se congelara y permitiera, porque congelarse que le quede una capa fina, que tiras una piedra y lo partes, bueno, pues hasta el Tormes se ha congelado. Pero que fuera capaz de aguantar el peso de más de 100.000 personas que cruzaron esa noche en la zona de Maguncia, lo que es Mainz en alemán, me pareció realmente extraordinario. Los vándalos, los visigodos, ostrogodos, estaban siendo empujados por los hunos hacia el limes romano, hacia la frontera romana. ¿Qué ocurría? Que Roma no les dejaba entrar en el imperio, porque había que darles tierra, había que darle alimentos y Roma ya estaba en un momento determinado, digamos, de capa caída. Le quedaban 70-80 años de vida como imperio, pero que ya estaba abocada un poco a la pobreza, ¿no? A la desaparición como gran imperio, ¿no? El último gran imperio. Y esa noche probablemente habrían muerto muchísimas personas, porque el frío debió ser terrible. Los medios que tenían eran casetas y poco más, y fuegos al aire libre. Se congelan y entran en el imperio. Pues bien, una vez que han entrado, yo narro la historia de una parte de los vándalos, los astingos se sitúan en la Bética, en lo que es la zona de Andalucía, y otra de entrada buscan la cornisa cantábrica y se sitúan entre Galicia y Asturias. Ahí es donde sitúo la novela. Luego, estos fueron viajando hacia el sur y se unieron a los otros vándalos que cruzaron luego el estrecho y dominaron todo el norte de África, saquearon Roma. Pero bueno, eso no está dentro de la novela. La novela
narra un momento determinado en que los vándalos se adentran en la Hispania y van cruzando toda la cornisa. Hay un lujo que me permito, que pongo una de las ciudades que saquean, es Torrelavega, que todos conocemos Torrelavega, probablemente, ¿no? Los que si habéis ido a Santander, Comillas, Santillán, en fin, pues se pasa por ahí. Pongo Torrelavega porque si pongo la aldea de la Vega, pues seguramente a nadie le suene. Pero Torrelavega, todos más o menos situamos donde está. Bueno, pues cruzan Torrelavega y se van adentrando a través de Asturias y ahí se van dando, digamos, los problemas. En la novela aparecen dos ermitaños que intentan buscar un sitio donde dedicarse un poquito al rezo y buscar un poco esa paz espiritual que ellos necesitan. Hay una familia, la mujer es de esta zona, de la Salmántica, porque en aquel instante no era Salamanca, sino Salmántica, y luego están, evidentemente, los vándalos que han entrado y se asientan en esa misma tierra. Claro, en esos años, digámoslo así, en un pueblo que está entrando, el rechazo es absoluto. Imaginemos por un instante que nos entraran miles de personas en Cádiz y quisieran que se les alimentara. Pues a lo mejor los gaditanos dirían que hay que hablar. Entonces, si ellos se sienten fuertes como grupo, pues arrasarían Cádiz. Luego lo que pasaría sería otra cosa, pero de momento, donde entran, arrasan. Evidentemente estamos hablando del siglo XXI, que esas cosas quiero creer que no se darían, pero en el siglo V no había otra forma de subsistir, sobrevivir. Esa era la parte esencial de la novela. Y luego lo que intento es plasmar un poco el hombre como ser cazador de toda la eternidad, desde que pisa la tierra. En grupo es capaz de dominar y asentar golpes mortíferos a las aldeas, a los pueblos. Es decir, en grupo el hombre suele ser muy fuerte, pero en solitario no lo es tanto. Sin embargo, narro aquí a la mujer, porque mis novelas están un poco dedicadas a la mujer. Presento a la mujer como que ella, mientras el hombre es capaz de luchar por un bien en conjunto, la mujer es capaz de darle la vida si es necesario por lo más preciado, y lo más preciado son los hijos. Entonces, esa dualidad de pensamiento queda muy reflejado en esta novela, porque unos se dedican a saquear, matar y a hacer barbaridades, de ahí un poco el nombre, mientras la mujer lucha por sacar adelante a sus hijos, porque los hijos en ese momento no tienen un valor importante, lo tienen en cuanto consigue empuñar una espada, porque entonces ya sí están para la causa, ¿vale? Pero hasta entonces son esos pequeños que andan por ahí dando guerra. Entonces, bueno, pues intento plasmar esa dualidad, esa diferencia entre hombres y mujeres para conseguir un espíritu de enfrentamiento, pero a la vez un espíritu que siempre se ha dado y que siempre se dará. La mujer lucha por los hijos constantemente, mientras el hombre está más preocupado, pues eso, de ir a trabajar, de conseguir dinero, de hacer negocios, en fin. Eso probablemente lo tenemos innato en el ADN. Ya en la antigüedad el hombre salía a la caza y la mujer se dedicaba a cuidar de los cachorros o de los niños, ¿no? Y eso es lo que he intentado plasmar. También aquí surgen los capítulos, son cortos para que en todo momento a ver qué va a ocurrir, se generan puentes literarios, porque voy cambiando constantemente de una escena a otra, para que el lector tenga una visión constante del hecho. Alguien me decía que las novelas mías son como muy cinematográficas, que se ven muy las imágenes como si estuvieras viendo una película, porque al ser el capítulo corto y un poco trepidante, porque lo que intento es romper en un momento determinado, cuando se pone la cosa interesante, corto y me voy a otro sitio para mantener esa necesidad de seguir. Y entonces, bueno, pues el camino que he seguido tanto en esta primera como en esta segunda ha sido el intentar llevar al asombro al lector. He terminado una tercera, ya pues lo digo como primicia, que se titula La Sentencia. La he ambientado en el año 1600, en la época de caza de brujas. Aquí en la provincia de Salamanca, aparece otra vez Béjar. Es un instante en que la Inquisición
para dar escarmiento de las posibles herejías, solían coger, en cuanto había una pequeña denuncia de un vecino que se quejaba de una de las mujeres, solían coger como presa fácil a mujeres sin pareja o mujeres viudas. El perfil que en aquel instante se daba mayoritariamente era esa persona desvalida socialmente, no es que la mujer no valiera, pero en ellos lo veían como un ser débil. Entonces Narro, en la sierra de Francia y demás, pues cogen unas cuantas mujeres, se las llevan y se les van hacia Salamanca para tener una sentencia. Hay un juicio, pues ya sabéis que los juicios no eran como hoy en día, pero hay un camino hacia esa sentencia. Hay otras subtramas, hay unos monjes que viven en el monasterio de las Batuecas en el momento que se está construyendo, y bueno, pues que me van dando juego para igualmente ir tirando del lector hacia el final, porque al final lo que se trata es de que los que leáis la novela os sintáis entretenidos y cuando la acabéis digáis, bueno, me ha gustado, o me ha tenido entretenido, porque no digo que sea una obra de arte, pero lo que sí está claro es que el camino a seguir por mi parte es llevaros hacia ese final y que podáis disfrutar de la novela. Luego, bueno, pues esta, claro, me sorprendió. Me sorprendió Barbarie, porque mi intención era de que me la publicaran. En un momento determinado, esta la autopubliqué, y claro, esto es muy fácil. Llegas, pagas y te dan los libros. Si tú le dices, mira, he escrito esto, toma. Te lo empaquetan, te lo dan muy bonito, pero toda la idea era de, bueno, pues si surge alguien que me la publica, o que la lea y que le guste. Y entonces la mandé primero al premio Ateneo Ciudad de Valladolid, que estaba dotado con 20.000 euros y era un premio muy interesante para un escritor novel, ¿no? Y mira por dónde, un día me llaman por teléfono que se ha metido entre las 5 finalistas, había 126, si no recuerdo mal, 120 y tantos. Novelas que se habían presentado y la mía se había metido entre las 5. Estuviera pendiente que al día siguiente a lo mejor me llamaba el alcalde para darme la enhorabuena y él porque era ganador. Bueno, estuve al día siguiente cardíaco y no llamaron. Pero bueno, ganó una chica una periodista de Madrid, con lo cual, bueno, pues yo estaba ahí entre los 5 primeros y eso pues te llena de orgullo porque de repente te das cuenta que lo que escribes tiene un valor, por lo menos para gente entendida, porque claro, es muy fácil que la primera novela te la compran los familiares y normalmente te dicen que muy bien, muy bonita, no sé qué, y ya sabes. Pero ahí de repente es un jurado serio, el que te valora la novela. Y tras aquel momento de gloria, pensé en mandarla a Planeta, porque estábamos en plena pandemia, hacer una presentación, hacer el libro no tendría mucho sentido, porque a una presentación en Salamanca mejor íbamos 10 personas, así que los dejaban entrar, porque ya sabéis cómo estaba ese momento. Dije, bueno, a Planeta, a ver qué ocurre. Y entonces, estando en Londres, porque me jubilo y a mis hijos se les ocurre regalarme un concierto de Génesis, un grupo de los 70, no sé si lo conocéis, que actuaban en Londres, y dice, bueno, pues te regalamos esto. Total, que estaba en Londres y me llaman a una vecina. Os cuento un poco la historia, si ves que os aburro, me lo digo. No. Me llama una vecina, me escribe una vecina, un WhatsApp. Benito, tu novela no se titulaba Barbarie. Y le digo, pues sí. Dices que acaban de dar los 10 finalistas del Planeta y Barbarie está ahí. Claro, estiran las orejas y era mucha casualidad. Dice, pero los han presentado 650. Digo, pues a lo mejor es otro Barbarie, claro. Y me dice, pero tú no creo que seas porque el seudónimo es el Arlequinado. Y entonces, claro, ya no podía ser otro, el Benito. Y entonces, bueno, pues fue un momento dulcísimo, una explosión de alegría, porque claro, el otro te hacía sentir bien, pero era un premio, digamos, secundario, ¿no? Pero es que el Planeta ya me queda ahí en la cabeza, es un premio mayor. Y nada, al día siguiente me llamaron, que tenía que ir a la gala, a la cena, estar allí presente, fui con mi hijo, me cené de donde yo estaba, donde está el rey, pues ahí donde está el señor de azul,
Y nada, el rey y la reina, pues muy bien, una experiencia muy bonita. Y bueno, pues luego allí, durante la gala, las novelas iban cayendo. Primero sale el jurado y tal, quedan clasificadas, tal, una fuera. Y la mía cayó la sexta. Claro, cuando vas, tengo que reconocer que hay un momento determinado que tú piensas, ¿y si es verdad que...? Porque ahora era 1.000.000 de euros, ¿eh? Entonces, se dice bien, pero bueno, luego cuando caes, te das cuenta que estás allí, que tu novela ha quedado sexta, que te tienes que sentir orgulloso. Luego ya ganaron Carmen Mola, que se llevó el premio, que eran los 3 escritores estos guionistas, y Carmen Palomo, bueno, no me acuerdo, la que quedó segunda, ¿no? La de Últimos días de Berlín. Paloma Gómez, que me sale. Bueno, pues claro, dices, bueno, Paloma Gómez es de la casa, es una escritora que ya lleva un currículum importante, tiene 6 o 7 novelas escritas para Planeta, y Carmen Mola, que hasta ahora nadie sabía quién era. De hecho, cuando dan el nombre de Carmen Mola, todos empezamos a mirar a ver si veíamos a la mujer. Y de repente vemos a 3 señores que se levantan tan frescos que si me queda 1.000.000, doy saltos. Pero se levantaron y empezaron a subir al escenario y yo pensé que le iban a dar el premio. Ellos, pero no, ellos eran los ganadores. Pero bueno, más allá de eso, digamos que es para un escritor el que te reconozcan tu trabajo de alguna forma, gente profesional, pues es muy enriquecedor. Y luego, bueno, pues el intentar presentarla, evidentemente hay que ir a los sitios, darte a conocer, porque no es solo que la gente te lea, también que te tomen contacto con la persona que está ahí abajo en las letras y bueno, pues que piensen y sepan que es una persona cercana, que yo soy un hombre de a pie de Salamanca y que, bueno, pues intentas escribir y plasmar lo mejor de ti que puedes en cada una de las novelas. Ahora ya estoy jubilado, disfruto de la escritura, pero el camino a seguir para mí está muy claro, seguir escribiendo y ir dejando pues unas pequeñas pinceladas. Si algún día consigo algún premio importante, pues evidentemente será porque lo he estado buscando, pero a base de trabajo, ¿no? Porque sin trabajar, sin escribir, no se logra ningún reto. Pero ese es el camino. Y bueno, pues yo estoy aquí para presentaros las dos y ahora si queréis me podéis ir haciendo preguntas, lo que se os ocurra, tanto de la gala como comentarios. Deciros que el rey y la reina no se hablaron, estaban sentados juntos y la reina hablaba con los de su, eran mesas redondas, hablaba con los de su derecha y el rey con los de su izquierda. Quiero creer que pertenecía al protocolo, pero bueno, uno extraña el que se comenten algo, yo no sé, las patatas están pasadas, por decir algo. No pusieron patatas, todo eran platos muy bonitos, pero que te costaba encontrar la pieza de merluza. Pero bueno, lo que quiero decir es que les veías como muy distantes, que te choca, ¿no? Porque yo nunca he estado con los reyes en una cena y te resulta un poco, bueno, distinto, ¿no? Digámoslo así, a la relación. Yo me puedo sentar con usted que no me conozco y podemos ponernos a hablar y estar todo el rato hablando y contigo, pero claro, entre ellos esa distancia emocional, digámoslo así, no física, porque estaban juntos. Pero bueno, quiero creer que era por lo otro, ¿no? Porque el protocolo, a lo mejor si hay algún periodista le leen los labios, en fin, ya sabéis que es para todo. Bueno, podéis preguntarme lo que queráis. A ver, a mí me ha interesado el de Tiempo de Espinas. Sí. A mí me gusta el tema de los bordados y eso. Entonces, cuando yo llegué aquí a Salamanca hace un año, Sí. pues conocí el bordado serrano, ¿no? Entonces me interesé un poquillo por él. Y buscando un poco de origen, porque claro, a mí la forma en la que es el bordado de puntos contados que se llama, pues claro, yo conocía el barrielo que es de Florencia y tal, entonces imagino que el origen estaría en Persia, y entonces ¿sabes? Hacia Inglaterra y eso se llama needlepoint, ese tipo de needlework.
Entonces, pues llegué al Borgoña, Al Raimundo de Borgoña. Sí. Entonces, eso, como que era uno de los repobladores que se casó con la Urraca, que era la hermana del rey, pero yo no sé si antes o después estuvo casado con una que yo no sé si era florentina o italiana. Raimundo. Sí. Yo creo que no, que se casa con Doña Urraca. Y luego fallece en el 7, si no recuerdo ahora mismo mal, te estoy hablando de memoria. Pero no, yo sepa, ten en cuenta que eran vínculos para expandirse en propiedades, era lo que se buscaba. Raimundo de Borgoña es un personaje muy interesante dentro de la historia, sobre todo de León. Ya sabéis que Doña Urraca tenía mucho carácter, se enfrentó a su hijo, se enfrentó al segundo esposo, se enfrentó a su hermana prima Teresa, o sea, tuvo conflictos con todo el mundo, pero Raimundo supo calmar esos nervios o esa violencia que precisaba tener para conseguir los logros que consigue, y pensar un poco en las ciudades y saberlas repoblar. O sea, el pensamiento era un pensamiento bastante más avanzado que lo que había en aquel instante. Hay que pensar que la mayoría de la gente era analfabeta, que no tenía... Los reyes, la mayoría de ellos nunca estudiaron. Se dedicaban a la caza y a la buena vida y a las mujeres, pero realmente conocimientos de escritura y demás lo tenían los monjes. ¿Vale? No, pues ya me daba esa cosa como... Sí que había una cierta población morisca por la parte de la Sierra de Francia y tal, vale, pues bueno, la iconografía un poco del bordado serrano, eso, pero el relleno, digo, y sí a lo mejor tuvo alguna influencia esta mujer, es que ya no sé si era la primera o segunda, y era como italiana, algo así, digo, que a lo mejor que ella, de su cultura, ¿sabes? Porque está centralizado un poco el bordado serrano en esa zona. Entonces ya te digo, no, por eso me ha interesado. Cuando he dicho el Raimundo, digo, no. Tenéis que pensar que uno cuando sitúa una novela lo que busca es personajes reales de aquel momento, que les das una forma que puede ser parecida, pero puede ser totalmente errónea. Y luego, la mayoría de la gente es gente de a pie, personajes inventados. Cuando empecé a escribir, empecé a contar la historia de Doña Urraca, pero me pareció un personaje muy interesante. El hecho de que las mujeres estén tan abandonadas en el medievo a nivel de historia. Doña Urraca es uno de los personajes muy agradecidos a la hora de estudiar, y Leonor de Aquitania, que también la incluyo así de pasada en el momento que nace, porque además la hago aparecer, pero simplemente como homenaje a la mujer que intenta cambiar Europa. Es un personaje riquísimo en su forma de ser, ¿no? Pero la mujer está un poco abandonada. Entonces lo que busco es personajes reales de ese momento, y luego todo lo demás es inventado. Y de hecho, bueno, los diálogos y todo eso, claro, es una cosa que sale de aquí de esta cabeza. Que hay veces, bueno, pues evidentemente hablar si un personaje era bueno o malo no siempre es fácil, ¿vale? Lo que sí es cierto es que tienes que darle un carácter a cada uno. Entonces en la novela, bueno, pues hay personajes buenos, buenísimos, y hay personajes malos, malísimos. O sea, quiero decir, juegas en ese abanico. ¿A quién le otorgas el poder de ser bueno o malo? Pues evidentemente parte de ti, y hay personajes que se quedan en el camino. Yo recuerdo, hay una escena en que la chica cristiana pues tiene que salir, y hay un personaje al que le tengo que dar muerte. Un personaje con un carácter extraordinario, que me había dado mucho juego en la novela, pero para que continuara, yo la tenía que dar muerte. Y ese mismo día, según lo estoy escribiendo, se me saltaron las lágrimas, porque llega un momento en que te fundes un poco con la historia que ellos están viviendo. Hay instantes en que tú no sabes si eres tú el que lo cuentas o son ellos que vienen y te dicen, cuéntame esto. Hay una lucha de poder. Tú intentas ser dictador, quieres llevarlos por una línea recta, pero al final te das cuenta que escribes un capítulo y de repente son ellos que te van llevando hacia otro lado. Y dices, si he estado toda la mañana pensando cómo iba a llevar el capítulo, y ahora resulta que cuando me pongo a escribir, según sale el diálogo, se van yendo hacia otro lado. Y eso fascina.
fascina al escritor, por lo menos a mí me parece extraordinario que me lleven por donde quieren. Dice, bueno, me han ganado, pero luego cuando lees el resultado te sientes orgulloso porque al fin y al cabo ellos han tomado una vida en ti y tú en ellos. O sea, tú sufres con sus penurias, con su maldad, porque hasta los malos te dan el juego necesario para que el lector tire para adelante. Si solo fueran buenos, no tendrías tema, porque sería eso el cielo. No, esto intento ser parecido a la vida real, una vida real en un momento muy duro, tanto en esta, que fue más duro, porque entraban a saco, que en esta, que lo que buscaban era una tierra prometida, entre comillas, en una Salamanca distinta, donde ellos venían y se encuentran, pues como seguramente nos encontraron mis padres y muchos que emigraron a Alemania. Sí, a lo mejor la gente los veía venir en verano con un coche muy bonito, pero allí el día a día era trabajar. Si se podía trabajar los 7 días, trabajábamos 7 días. Mi padre trabajaba 12 horas a 2 turnos y mi madre salía a las 7 de la mañana y volvía a las 9 de la noche de trabajar. Quiero decir, hacen un duro, sí, pero hacen un duro a base de trabajar. Has repoblado un país, lo has enriquecido porque tú vas aportando dinero. Y esta gente, cuando entran en España, cambian de país y de repente se convierten en nuestros tatarabuelos o bisabuelos. Es decir, de los bárbaros del Imperio Romano todavía quedan vestigios y quedó gente, pero la mayoría de nuestros antepasados pertenecen a los bárbaros que fueron entrados, especialmente a los visigodos que aprendíamos cuando éramos en el colegio. Pero estuvieron otros pueblos, los suevos, que debieron ser todavía peores que los vándalos en un principio, en fin, y los propios vándalos, ¿no? Quiero decir, este es un país donde se han ido mezclando distintos tipos de creencias, de razas, y aquí estamos, nosotros somos la herencia de todo lo que pasó. Evidentemente estos son novelas, no son hechos tajantemente ciertos, pero sí son parte de esa historia que a nosotros nos ha llegado, y nuestra forma de ser muchas veces se refleja en esas costumbres, porque somos muy dados a olvidarlas, pero las costumbres son los que hacen un pueblo. El lenguaje y las costumbres de un pueblo es lo que nos hace que estemos unidos mentalmente y que nos sintamos pueblo. Cuando fui a hablar con el editor, de los que hablé, fui con mi hijo también, y porque claro, una cosa es escribir y otra cosa es enfrentarte a la gente con la que tienes que hacer un negocio entre comillas, ¿no? Tú le entregas la novela y ellos lo van a publicar y ellos van a generar dinero, tienes que ver las cláusulas y todo esto. Bueno, pues el editor se me sienta y lo primero que me pregunta, ¿en qué año cree usted que aparece España? Claro, el muchacho me miró y se me quedó como diciendo, a ver qué va a decir ahora mi padre. Digo, hombre, pues España físicamente, España como tal, pues aparece en 1492, cuando los reyes católicos unifican el territorio. Pero España como pueblo, para mí, evidentemente, yo lo digo para mí, y eso es, no podemos estar aquí horas discutiendo, ¿no? Para mí aparece el 2 de mayo de 1808. Hasta entonces, este era un país de reyes, los reyes tenían el absoluto poder y tenían ovejas, cabras, no sé qué, y manos, mujeres, hombres y niños. Eran parte de la propiedad y de repente ese día el pueblo por un momento ya los reyes estaban fuera, los había llevado a pueblo, y en ese instante se dan cuenta que somos pueblo, que somos un pueblo, que tenemos unas costumbres, un lenguaje, somos quiero decir una raza, no tanto como una raza, pero sí somos una unidad, y se levantan en contra de los franceses, que en teoría traían un pensamiento más avanzado que el absolutismo, pero se rebelan. Y es en ese instante en que se toma conciencia de pueblo. Para mí, evidentemente, y si hay aquí algún historiador me puede decir, bueno, Benito, eso que está diciendo es una tontería. Pero yo entiendo así, es decir, cuando eres consciente de que perteneces a un grupo determinado, estás unido a ese grupo y luchas por ese grupo. Hoy día vemos mucha gente, Real Madrid, Barcelona, estas cosas que pasan, el Nadal, el Djokovic,
todos sí, todos, ¿no? Cada vez la gente se está marcando más grupos, pero en entidad de país, de pueblo, de nación, de patria, como muchos dicen. Yo creo que se da en ese instante en el que el pueblo es consciente de que el rey que tenemos no es bueno, porque no eran buenos, ¿vale? Y el que vino después, Fernando VII, bueno, yo lo veo que ha habido, pero es nuestro rey. Y eso no nos lo vais a quitar porque él es el que tiene la legitimidad, fijaos qué palabra tan bonita que aparece en la Constitución, tiene la legitimidad de mandar sobre nosotros, no tú francés o alemán o checo o el que viniera aquí a imponer su dictadura. Y eso, bueno, pues es un poco lo que me surgió. El editor se me quedó mirando y hacía así con la cabeza, como diciendo, bueno, también me estás dejando un poco. Pero bueno, eso fue... Y bueno, pues luego al final llegamos a un acuerdo y él es el que me ha editado la novela. Bueno, preguntadme, que estoy hablando como una cosa... Sí, me interesa... Yo leí, estuve presente el día de la presentación de, Sí. de Tiempo de Espinas. Tiempo de Espinas y lo he leído. Y bueno, me parece un libro muy, no sé, muy popular. Es decir, hablar de mucha gente muy cercana, identificable, Claro. del común, por decirlo de alguna Sí. manera, ¿no? Que sufren y gozan y disfrutan y mueren. Pero la pregunta que me hace es, ¿cómo en tu cabeza se va formando la idea de escribir un libro, en el siglo XII, aquel en el siglo IV, que estás ya estudiando, que has terminado en el siglo XVII? Es decir, ¿qué es lo que impulsa. encuentras tú en tus lecturas? Porque supongo que eso viene de leer y de ir tomando notas y tomando apuntes. ¿Sabes lo que pasa? Que yo llevo escribiendo poesía desde el 78, ¿vale? Decir que soy poeta es una palabra muy grande. Ser poeta yo creo que está a un nivel altísimo. Pero bueno, siempre he escrito poesía e he intentado ser poeta. Otra cosa es lo que la gente puede valorar mi poesía. Y he escrito microrelatos, he escrito teatro, y hice un máster de creación literaria por la Universidad de Salamanca. Y entonces, bueno, pues un día te das cuenta que has escrito relatos de 10 páginas, 12 páginas. Y pensé, digo, tengo que un día sentarme a ver qué puedo escribir algo más largo, pensando en 100 hojas. Claro, me senté y empecé a escribir un poco la historia de Doña Urraca en sus relaciones con las parejas que tuvo. Y me di cuenta que yo soy un hombre de a pie. Tú dices de ser del pueblo. Soy un hombre de a pie. La historia de Doña Urraca la tiene que escribir un historiador, una persona que tenga la carrera terminada y tenga unos conocimientos mucho más profundos que los que yo pueda tener. Y entonces tiré todas aquellas hojas que había escrito y empecé a pensar en una novela de seres humanos. Y surgió leyendo un libro de José Luis Sánchez, Salamanca y su alfoz en el siglo XII-XIII. ¿Vale? Me pareció súper interesante, porque me gustan mucho los libros de historia. Y aparece eso, la repoblación de Salamanca, y aparece el cisma de los francos. Y yo dije, caray, qué dos puntos de partida para narrar una novela. Contar un poco la historia de la gente que tiene que hacer un camino hasta Salamanca, y luego encontrarte en Salamanca y encontrarte con un problema que, de alguna forma, al que llega es ajeno, pero que se ve metido en el problema. Y ese fue, digamos, el punto de partida. Lo que pasa es que, bueno, esto lo escribo en el 2015, empecé a escribirlo, en el 2016, si no recuerdo mal. Quiero decir que llevaba ya un bagaje de muchos años de trayectoria, de escribir, bueno, de obras de teatro tengo dos. Evidentemente nunca se han llegado a presentar en ningún sitio, pero bueno, que me las he sentado, las he trabajado. Las obras de teatro las escribía porque mi hija hizo arte dramático, nos sale ahí un poco la vena de la familia, y dije, bueno, pues si algún día puedo hacer teatro, pues a lo mejor le gustaría hacer una obra de su padre, pero bueno, no se ha dado la posibilidad. Y las tengo guardadas. Y entonces te das cuenta que dices, bueno, tengo que salir de la poesía y hacer algo distinto, algo que, bueno, que nunca he probado. Y empecé a escribir y me lié la manta y preparé una novela de 1000 demonios. Porque es que yo creo que hay otras personas, por ejemplo,
es Javier Cercas, ¿no? Sí. Pues que coge un tema, Terra Alta, ¿vale? Pues a partir de ahí pues va construyendo una novela, otra novela, Independencia, otra novela, Castillo, en fin. Y él la construye ahí, o el que murió hace poquito del gallego, que escribía sobre novelas policíacas, que tiene un Villar, Domingo Villar, ¿no? Pues que tiene un personaje, en este caso el inspector Caldas y un ayudante, y entonces lo que va haciendo es buscando temas para que el inspector Caldas y el otro, ¿vale? Lo cual, bueno, pues yo me parece razonable, es decir, una secuencia lógica, y dices, vale, ya has pillado o Jambrina, ¿no? Que con el tema de los manuscritos, ya no sé cuál será el próximo, pero bueno, pero así que un escritor de novela histórica, y yo estuve presente en una presentación también en la guitarra de un libro que hizo un escritor danés, tenía su sede en Béjar, la novela, que era el anarquista que se llamaba como yo, era el título de la web, y tenía una escena muy curiosa en la calle Flamenco, ¿no? Donde, en la escena de una vida, y él decía siempre, una novela histórica no tiene por qué ser verdad, No, claro. ni mentira, pero sí tiene que ser verosímil. Creíble, por lo menos. Él decía que tiene que ser verosímil, ¿no? Entonces, claro, yo digo, una persona, en este caso tú, dices una época histórica, y sobre esa época histórica, de forma verosímil, vas construyendo todo el mundo, todo el universo, y de repente acabas con eso y te sientas en la misma mesa y ahora ya te pasas como si fuéramos 6 siglos atrás o 10 siglos atrás y empiezas con otra historia o con 10 para adelante, ¿no? Entonces a mí eso me sorprende, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que cuando acabé esta novela, y bueno, tú la has leído, entonces sabes cómo termina, existía la posibilidad de hacer una segunda parte, ¿vale? Continuar, pero evidentemente ya sería contar más de los mismos personajes en un mismo momento, en casi una historia parecida. Las segundas partes no siempre son buenas. Jambrina, de hecho, el libro ha ido cayendo ligeramente, no ha conseguido lo que hizo con la primera novela. Entonces decidí buscar algo que me incentivara a buscar el inicio. Y entonces la Nochevieja esa de 406 me pareció extraordinaria. Ese es un momento que, claro, yo he vivido 10 años al lado del libro, lo he cruzado un montón de veces, en barca, eso sí, pero y claro, te das cuenta que congelar eso pues, es casi imposible. Es un milagro que se dio. O sea, cuando se habla de los milagros que se han dado, ese tenía que estar incluido. Pero bueno, independientemente, ese a mí me pareció extraordinario y ese me empujó a caminar. Y hay un hecho que vi en un reportaje del canal Historia, que se da en unas montañas, que bueno, cuando lo leáis sabréis a lo que me refiero, que ya me puso las pilas, digámoslo así, ¿no? Al entrar en eso. La tercera novela, en un principio tenía pensado meterme en la época de Alejandro Magno, en su conquista por Siria y demás. Y entonces, hablando con un profesor de la universidad, que me ha leído las novelas, le expliqué la idea, pero tengo mucha confianza con él, y le digo, mira, quiero hacer esto, meterme aquí. El único problema que tengo es que, claro, cuando hablas de ciudades de la zona de Asia, pues no sabes si son ciudades que están al lado de unos montes enormes o es todo desierto. Y me dijo textualmente, dice, pero ¿tus lectores dónde están? Pues son de Salamanca, en su mayoría habla de Salamanca. No te vayas a Siria ni a ningún otro sitio. Dale lo que ellos conocen, que cuando lo leas identifiquen, que encuentren sus raíces un poco en la lectura que están haciendo. Y me salí de allí, de este caso, y me fui a la Sierra de Francia y a esta zona. Lo que quiero decir es que bueno, buscas un punto de partida. El hacer segundas partes, hombre, no lo descarto. La que estoy escribiendo ahora, la cuarta, en un principio pensaba hacer una trilogía, pero me genera duda no el escribir algo tan largo, no, porque la idea la tengo, sino me genera duda si gustará
hacerla en 3 partes. De hecho, el editor me dijo que novelas de 800 páginas, que eso yo no sé, que se hacen en 2 partes. La gente, los lectores, hoy día que se han acostumbrado al móvil, lo que buscan es lectura que se acabe pronto, libros que pesen poco, en fin, que sea algo más rápido, más ligero. Y entonces, bueno, pues me lo estoy planteando, pero lo que sí es cierto es que hacer segundas partes en ningún momento me lo he planteado, o me lo has pensado, pero no planteártelo en serio como para querer hacer una continuidad de una historia que ya la das por finalizada. Cuando pones fin, te genera una satisfacción, pero a la vez es una tristeza, porque dices, el esfuerzo ha llegado al final y de repente ya es empezar a buscar quién te la puede publicar, ya no te pertenece a ti, pertenece a los lectores, hay gente que le gusta, a otra gente pues no tanto. Pero el camino que yo recorro hasta que pongo la palabra fin, realmente es lo que a mí como escritor me fascina. Sentarme en casa, inventarte el capítulo y ver por dónde lo estás llevando. Ese es el destino que adquiero con ellos cuando empiezo a escribir. Sí. ¿Tenéis más preguntas? Gracias. El concierto de Génesis, bien yo. ¿Perdona? El concierto de Génesis de Phil Collins. No lo vi. ¿Eh? No lo vi. Ah. Sí, fuimos allí. Fuimos. Era el lunes, si no recuerdo, el 11 o el 12 de octubre. Y estando allí, yo soy fan, esto ya es fuera de novela, yo empecé a comprar discos en los años 70. No sé si alguno conocéis la música.